levantar la emergencia no significa que el COVID ya desapareció del planeta, que no es necesario vacunarse. Estamos enlazados ahora telefónicamente con Hernando Ceballos, exministro de Salud. Hernando, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y a tus amigos que nos escuchan en Radio Exitosa. Hernando, ¿cuál es tu opinión? Hablábamos hace unos minutos con con el doctor Marco Almerí sobre las implicancias de la decisión de la Organización Mundial de la Salud de levantar la emergencia sanitaria por el COVID. Y había dos aspectos, ¿no? Es decir, lo que debe ser nuestro comportamiento en relación al COVID de aquí para adelante, pero lo segundo es qué hemos hecho para modificar la catastrófica situación de la salud pública que el COVID puso en evidencia en el Perú. Entonces, comencemos por lo primero. Es decir, ¿cuáles las recomendaciones que tú darías con respecto a nuestra conducta como ciudadanos frente al tema del COVID de aquí para adelante? Bueno, en primer lugar, levantar la emergencia no significa que el COVID ya desapareció del planeta, que no es necesario vacunarse, que no hay ningún riesgo. Eso no significa, porque además, cuando se toman este tipo de decisiones, se hace una evaluación donde evidentemente hay países que tienen mayor nivel de protección y otros menor. No solamente en relación con la cantidad de casos COVID, que es obvio que ha bajado en todo el mundo, en nuestro país también, sobre todo después de la vacunación en el año 2022, pero nuestro sistema de salud es tan precario que la verdad debemos seguir teniendo los cuidados más adecuados. Esto quiere decir, no quiere decir que ya no es necesario vacunarse, no quiere decir que no hay que mantener, digamos, algunos cuidados en las personas más vulnerables, pero ya no estamos en la situación de emergencia que nos obligaba a presupuestos especiales para el COVID, a cuidar las provisiones de oxígeno, el número de camas para COVID. Eso, en recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ya no es necesario, pero hay que mantener los cuidados, por supuesto, Nicolás. Ahora, y con respecto al segundo tema, Hernando, tú que has tenido a tu cargo el ministerio, que hablamos contigo, yo recuerdo que hemos hecho muchas entrevistas antes de que fueras ministro sobre la crisis de la salud pública, y cuando fuiste ministro, que tú fuiste muy enfático sobre la urgencia de realizar cambios en nuestro sistema de salud. Estamos agobiados por el COVID en ese momento, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué hemos hecho, Hernando, para cambiar la situación del sistema de salud? Porque los testimonios que hemos escuchado hoy día mismo, podrías ponerlos hace 4 años y es la misma historia. Efectivamente, yo creo que de manera muy clara hay que decir que no hemos aprendido casi nada de la pandemia. La pandemia nos mostró que tenemos primero un sistema de salud desestructurado. Cada subsector, el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, Fuerzas Armadas, el sector privado, actúa de manera absolutamente independiente. No hay ningún tipo de coordinación para ver dónde ponemos un hospital, dónde ponemos más recursos humanos. Eso no existe. Por tanto, hay que trabajar en un sistema mucho más lógico, donde haya una interacción, yo diría una unidad de los sistemas que tenemos en salud, para que brindemos una salud más potente y lleguemos a más cantidad de ciudadanos. Para que dejemos la formalidad cuando decimos que el CIS es un seguro, cuando en realidad casi la mitad de los pacientes que tienen CIS deben ir a comprar sus medicamentos, hacerse pruebas fuera de los establecimientos, porque los establecimientos no están debidamente preparados, con equipos, con personal, etcétera, para poder hacer. Tenemos un sistema totalmente desmembrado, pero además muy segmentado, es decir, no sabemos lo que pasa con el establecimiento de al lado. Por tanto, cuando tenemos que referir a un paciente, tenemos que llamar a ver si te lo aceptan, si es que hay camas recién cuando se presenta la emergencia, ¿no?, que tenemos que resolver de manera inmediata. Entonces, así pues tenemos pequeñas islas en el sector salud que nadie sabe si tienen una capacidad operativa adecuada. Por tanto, hay que reformular el sistema de salud, hay que unificarlo, hay que descentralizarlo. La visión debe ser de que los peruanos deben tener derecho a la salud aunque vivan en Puno, aunque vivan en el Amazonas, cosa que no. Entonces eso significa
hacer una planificación, qué recursos humanos tenemos, en cuánto tiempo queremos formar los recursos que no tenemos en los lugares más alejados. Tenemos provincias enteras donde no hay ningún nutriólogo, donde no hay oftalmólogo, donde casi no hay anestesiólogos. Eso tiene que cambiar, pero para eso tenemos que llegar a un acuerdo, primero del Estado, tomar la decisión política y decir, bueno, yo acá veo la manera de acelerar la formación de especialistas, hago una planificación de estímulos salariales, de modificación, de dar las mejores condiciones laborales para descentralizar mis recursos. Estoy hablando solo de los especialistas, pero también hablamos de enfermeras que necesitan, digamos, ser consideradas con salarios adecuados. Hay otro problema que no se ha tocado, que no lo hemos resuelto. Exitosa. Que es acercar el Ministerio de Salud a la población. Ya es pensar que la población va a ir al centro de salud a atenderse, aunque sea de primer nivel, no es el mejor criterio. Porque la gente va a la posta, Nicolás, va al centro de salud cuando se siente mal, ¿no? Y bueno, me duele la cabeza, de manera continua voy al centro de salud. Y si la cosa se complica, ¿cómo voy a encontrar un médico ahí? Mejor me voy al hospital. Que en un hospital desactivados de pacientes que podrían atenderse en el primer nivel, pero Nicolás, el problema es que no hacemos una labor preventiva antes de que el paciente se preocupe para ir al establecimiento. ¿Cuántos peruanos tenemos caminando con la glucosa alta, ¿no? Desarrollando una diabetes que es asintomática? ¿Cuántos peruanos tenemos caminando por la ciudad con problemas metabólicos? Uy, perdimos. Sí, no. Tenemos un problema con la comunicación. No logro escuchar al doctor Ceballos. Sí, vamos a recuperar la comunicación. El doctor Antonio Quispe, que fue una persona importante en la campaña, en la guerra contra el COVID, acaba de escribir lo siguiente en el Twitter. Dice, fuerte y claro, ya no hay ninguna razón para que una persona sana se coloque una vacuna COVID y ninguna para que una persona de alto riesgo se coloque una vacuna COVID-19 que no sea la bivalente. O sea, hay que tener cuidado con cómo se lee esto. O sea, lo que entiendo, vamos a tratar de comunicarnos con el doctor Quispe también, es que lo que hay que ponerse de aquí para adelante es la vacuna bivalente. Ahora, lo que él dice es que esta vacuna sería que solo para las personas vulnerables, ¿no? Recuperamos felizmente la comunicación con Hernando Ceballos. Hernando, acabo de leer lo que ha escrito Antonio Quispe diciendo que no hay ninguna razón para que una persona sana se coloque una vacuna COVID y ninguna para que una persona de alto riesgo se coloque una vacuna que no sea la bivalente. O sea, que las personas vulnerables deberían ser las únicas, lo que interpreto, ¿no? Las únicas que deberían vacunarse son las personas vulnerables y la vacuna que deberían aplicarse no es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, sino la bivalente. Eso es lo que dice el doctor Quispe. Sí, bueno, esta es una discusión de expertos, pero lo más lógico es entender que existiendo la vacuna bivalente, que tiene un nivel de protección más amplia sobre distintos tipos de virus, es la vacuna adecuada para aplicarse, ¿no? ¿Para qué le voy a poner una vacuna a una persona que lo va a proteger parcialmente contra algunas variantes de la COVID? Por uso de la vacuna bivalente que le da una protección más universal, digamos, ¿no? Entonces me parece que ese razonamiento del doctor Antonio Quispe es absolutamente lógico, ¿no? Y donde sí tenemos que hacer hincapié, como te decía antes, es que con un perfil epidemiológico a los que debemos proteger, a pesar de que ya ha bajado la cifra de COVID y de contagios, es en particular a los pacientes vulnerables, ¿no? Desde luego que sí, pero yo no estoy tan seguro de que debemos ya suspender la protección de la vacuna bivalente, en este caso, para la población como tenemos en este. Ahora, ¿y qué nos hacemos con todas las vacunas que hemos adquirido? Porque yo me imagino ya, la Organización Mundial de la Salud dice, ya no hay emergencia internacional.
pero entiendo que hay algunos países donde el COVID sigue siendo un problema importante, ¿no? Y que todavía requiere una atención mayor que otros. Bueno, los deseos a veces chocan con las realidades económicas, ¿no? Y con la salud pasa frecuentemente, porque desde hace ya varias décadas donde nos hemos acostumbrado a manejar la salud con estadísticas, es decir, como tengo pocos casos de esto, pues no doy las condiciones sanitarias para tratar a estos pacientes. Es decir, un niño prematuro que nace con una gastrosquisis, que es una enfermedad donde nace sin la pared abdominal, por decirlo de una manera, como son pocos, entonces yo no dispongo que en esa provincia y en esa región existan los equipos necesarios para atenderlo. Ese criterio, que me parece que es un criterio maltusiano, de dejar solo que los fuertes o los que más frecuentemente tienen determinada enfermedad sean los a los cuales nos debemos preocupar de manera especial, me parece que no es así. Si hay vacunas que no son las mejores para la gente, pues hay que utilizar las mejores. Yo entiendo que habrán países donde la situación económica es tan complicada y entonces tendrán que usar las otras vacunas, que no es que no sirvan, ¿no? Claro. Ahora, Hernando, para terminar, ¿cómo salir de esta situación? Porque cuando llegamos a la conclusión de que después de todo lo que hemos vivido, las cosas no han cambiado en el sistema de salud, la pregunta es ¿qué es lo que hay que hacer? Fíjate, te cuento como anécdota, ¿ya? Cuando hubo el escándalo de Fortunato Canán, y yo fui a República Dominicana a entrevistarlo, y estuve indagando mucho sobre el tema de la construcción de hospitales. Y la conclusión es que no se trataba de construir hospitales, sino era todo un concepto donde tú tenías un hospital al que llegaba solo aquel que lo necesitara, pero que alrededor del hospital había una red de centros de salud o de postas que tenían todo lo que tú deberías requerir en este tipo de centros para prevención y atención de problemas menores, pero además esto estaba tejido con médicos para atención en el hogar, con el espacio de las escuelas, como de los colegios, como lugares donde se prestaba atención, sobre todo en casos de prevención. Es decir, es todo un concepto integral del sistema de salud. No es solo vamos a construir un hospital, que lamentablemente para muchos de nuestros políticos ha sido solamente un buen negocio. Vamos a hacer un hospital porque ahí comemos una comisión y no como parte de una estrategia para resolver la crisis de la salud pública, ¿no? ¿Qué hacemos, es verdad, Hernando? Nicole. ¿Por dónde empezamos? No, bueno, yo te lo resumo en 3, 4 cosas. Primero, a partir del concepto que hace 3 o 4 décadas que aquí no se invierte en salud. Lo que tenemos son presupuestos para administrar la crisis de salud, pero no para resolverla. La atención primaria de salud, ¿aló? ¿Me escuchas, Sí, Nicolás? perfectamente. Sí, la atención primaria de salud es el eje sobre el cual tiene que desarrollarse cualquier estrategia de salud. ¿Qué es lo que está señalando? Hay que tratar de prevenir las enfermedades o tratarlas en su etapa central. Entonces, para esto necesitas establecimiento de primer nivel debidamente calificado, con equipos y personal. Este es lo primero que necesitas. Por supuesto que en nuestro país no solo nos falta mejorar el primer nivel, donde el 90% de los establecimientos tienen deficiencia, sino además en el segundo o tercer nivel, sobre todo en el interior, necesitamos hospitales. Por supuesto que lo necesitamos. Pero si no resolvemos el primer nivel, si no hacemos una atención primaria de salud, incentivando los promotores de salud, llevando los criterios preventivos a los lugares más alejados, los hospitales se nos van a saturar siempre. Ahora, esto significa 2 cosas, Nicolás. Primero, cambiar la estrategia de salud y producir una verdadera reforma en el sector salud. Hay que unificarlo, hay que descentralizarlo, tiene que ser gratuito y gratuito de verdad, ¿no? Para toda la gente. Y en segundo lugar, hay que darle el presupuesto adecuado, ¿no? Con este presupuesto no nos alcanza para una reforma de salud o para resolver los baches que tenemos. La salud es un derecho y es prioritario, ¿no? Pero hay que tomar una decisión, es una decisión política de gobierno y también de los especialistas en salud pública, que creo que en nuestro país son muy buenos, pero nos falta audacia. Nos falta audacia para decir, señores, ¿qué hacemos acá para en 2 años empezar a revertir de verdad la situación de salud del país? ¿Cuántos especialistas necesitamos? ¿Qué equipamiento necesitamos?
y tenemos que tomar las decisiones políticas, aunque a algunos grupos no les guste. Claro, que correspondan a la gravedad de la situación, porque si no vamos a seguir en lo mismo año tras año. Te agradezco mucho, Hernando, por esta comunicación. Un gusto reencontrarme contigo. Un abrazo.